Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos los hermanos y suscriptores. Un día más en la presencia del Señor. Les bendecimos desde aquí, un siervo del Señor, Manuel, y mi esposa Berta, del ministerio La Salvación. Y como siempre digo, la salvación es Cristo. Aleluya. Bien, vamos a seguir con un encuentro con Jesús. Como dice la alabanza, Jesús ya viene y viene a por su iglesia. Viene muy pronto al encuentro por su iglesia. Gloria tenga el nombre del Señor. Y vamos a seguir, hablábamos esto de tiempo atrás sobre los tres caminos que al hombre le parecen de vida, pero son caminos de muerte. Habíamos hablado primeramente del camino de Caín, del error de Balaam, o sea, el camino de Balaam. Y hoy nos toca ya para concluir este encuentro con Jesús, la contradicción de Coré, el camino de Coré. El que estos tres caminos que eligen la gente por circunstancias, por ignorancia y a veces aún sin querer y otras veces queriendo, con mala intención, pero son caminos que van de perdición, caminos de muerte, como bien decíamos. Por lo tanto, hermanos, vamos a ver en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, me presento delante de ti, te presento tu palabra y a través de tu Espíritu Santo tú vengas trayendo, Señor, a todos aquellos, Señor, que están escuchando y viendo este vídeo, Señor. Padre, que tu palabra, que es espíritu y vida, cree en ellos, Señor, lo que tú demandas para la cual va a ser enviada, Padre. Padre, me presento delante de ti y que seas tú hablando a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y bien, como comenzábamos y decía la epístola de Judas, en la epístola de Judas decía así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y Judas decía que algunos hombres han entrado encubiertamente, de los cuales antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano y nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo central de estas tres ediciones que llevamos Encuentro con Jesús sobre los tres caminos que van, caminos de perdición para el hombre y para la mujer, para aquellos que lo siguen, es el versículo 11, la epístola de Judas. En la epístola de Judas, versículo 11 dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Y hoy toca: y perecieron en la contradicción de Coré. La contradicción de Coré. La contradicción de Coré son aquellas personas, aquellos hermanos y hermanas que pervierten el orden y la tranquilidad dentro de la iglesia por querer un amor al poder y un amor a la posición que quieren ejercer. Aleluya. Estos hermanos pervierten el orden, pervierten la tranquilidad, quieren ser más importantes que ningunos, tienen una conducta malvada basada en estrategias viles que maquinan en sus cabezas con el fin de conquistar el poder y la gloria. Pero no solamente hermanos y hermanas son los que pervierten el orden y la tranquilidad de la iglesia. Hay a veces profetas, hay a veces pastores, hay a veces evangelistas, hay a veces hermanos maestros que se han plantado ellos con su propio convencimiento, con su propia autoridad, con su propia condición, sin que Dios los haya puesto. Y estos falsos profetas que entran en la iglesia, entran con el fin de hacer daño. Falsos maestros y falsos apóstoles y falsos pastores también. No solamente es la congregación, también muchos ministros, muchos que quieren ejercer el ministerio sin ser llamados por Dios, que no los ha puesto Dios, que se han puesto ellos por ellos mismos, porque creen que tienen la condición por su posición y por el poder, como decíamos. Los que pervierten el orden y la tranquilidad de la iglesia quieren su posición y su poder, como que ellos son más que nadie.
cuando ni Dios siquiera los ha puesto, ni los ha posicionado, ni les ha dado ministerio, incluso a algunos. Gloria tenga el nombre del Señor. Primero, estas personas, los que llevan la contradicción y el camino de Coré, utilizan artimañas, estrategias de poder. Coré, vemos en la palabra de Dios, en el libro de Números 16:10, que era un levita que estaba consagrado al servicio de Dios en el tabernáculo. Era un levita, estaba consagrado al servicio de Dios en el tabernáculo, pero tenía un espíritu que era un espíritu inconforme. Y así hay mucha gente que tienen un servicio en el ministerio de la iglesia, pero tienen un espíritu inconforme. ¿Qué es un espíritu inconforme? Que no se conforman con la posición que deberían de ejercer conforme a Dios. Porque muchos están ejerciendo lo que Dios no les ha mandado. Muchos están gobernando donde Dios no les ha mandado gobernar. Muchos están profetizando cuando Dios no les ha dado palabra para profetizar. Muchos están ministrando cuando Dios no les ha dado para ministrar. Este hombre, Coré, deseaba ser como Aarón. Aarón sabemos que era el sumo sacerdote y él quería ser. Y hay gente que quiere ser como los demás, porque aquel es pastor, yo me pongo de pastor, porque aquel es profeta, yo soy profeta, porque aquel es apóstol, me declaro apóstol. Y querían tratar de hacer caer a los verdaderos hombres de Dios como era Aarón y Moisés, los cuales los había escogido el Señor. Y es que cuando Dios escoge a ciertas personas, tanto hombres como mujeres, para el servicio, no hay nada ni nadie que pueda impedir que estos puedan ejercer lo que Dios les ha dado. Hay hombres y mujeres que Dios les ha dado con dones, o sea, le han dado unos dones a hombres y mujeres para que puedan ejercitar el ministerio. Y esos dones que Dios les ha dado, nadie los puede impedir. Hay mujeres que les ha dado la administración de la profecía, la administración de la alabanza, pero también la administración de la palabra de Dios. Y nadie puede impedir lo que Dios da. Nadie puede hacer callar a Dios en ninguno de los aspectos, ni dejarle de que no ministren en las áreas que Dios les ha dado. Hay gente que la utiliza el Señor en la alabanza y gloria a Dios por ello. Hay gente que la utiliza el Señor en el ministerio de la palabra y gloria a Dios por ello. Hay gente que lo utiliza en el don de sanidades, en el don de liberación, en el don de fe, en el don del servicio. Gloria a Dios por ello. Pero estos hombres que siguen el camino de Coré, que quieren darse la importancia, que quieren ejercer sobre el pueblo, suplantando a los verdaderos hombres de Dios, a los verdaderos que Dios les ha dado esas ministraciones, que por envidia, hermanos, como Coré, tenía envidia de Aarón y de Moisés, y quería ejercer él sobre lo que Dios había establecido ya. Su pensamiento era cómo alcanzar poder. ¿Y cómo hacía este Coré? Como muchos hermanos en las iglesias suelen hacer, difamaban a Moisés y a Aarón con mentiras, con críticas, con calumnias, y hacían correr el chisme entre el pueblo. El chismoso, hermanos, siempre hace correr, y así hizo el diablo. Dice que por muchas de sus contrataciones arrastró la tercera parte de los ángeles, porque el diablo, el que es padre de mentira, es el diablo. Y hay gente que están ejerciendo las obras del diablo. Como dijo el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Y una de ellas es la mentira. La mentira viene de parte de Satanás. Y hay gente que miente, hay gente que dice todo lo contrario. Hay gente que te prometen cosas y luego no las cumplen. Están mintiendo. Hay gente que dicen voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque yo creo y tengo la convicción, pero luego no lo cumplen. Y esa gente se vuelven mentirosos. Y ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Aleluya. Quería poner al pueblo en contra del siervo de Dios. Hacer creer al pueblo que Dios es un Dios de bondad, le quería hacer un Dios de amor y que nunca podrá disciplinar a sus hijos. Y estamos muy equivocados, hermanos. Dios es un Dios justo, un Dios que disciplina a sus hijos, un Dios que corrige, un Dios que te trae exhortación, que te exhorta, un Dios que te trae afirmación, que te afirma, un Dios que te restaura, un Dios que te libera, un Dios que te sana, pero es un Dios de justicia. Gloria tenga el nombre del Señor. Y el alma que pecare, ésta morirá. No podemos andar jugando en dos pensamientos, no podemos andar jugando y mucho menos en las cosas del Señor, porque las cosas de Dios son sagradas.
y hay de aquellos que tocan a uno de estos mis ungidos, como le pasó a Coré, que venía contra Moisés y Aarón, que eran escogidos, llamados por Dios, verdaderamente. Coré empezó a ganar la amistad y el apoyo de los demás levitas, de los miembros de la tribu de Rubén, como vemos en Números 16:13. Coré empezó entonces a sembrar cizaña a través de las mentiras, infundidas sobre Aarón y Moisés. Y así corre, hermanos, las malas palabras sobre hermanos y hermanas. Pero quiero decirte algo. Hay cuadros en los museos, ¿verdad?, que son muy criticados. Y cuanto más criticados, más valor le dan. Por eso alégrate, hermano y hermana, que cuanto más te critican, más valor te están dando. Si te critican es porque tienes valor, y el valor que tienes es que Dios ha puesto en ti esa posición, es que Dios ha puesto en ti esa unción, es que Dios ha puesto en ti esa autoridad, esa administración, es que Dios ha puesto en ti el don que Dios ha dado. Por eso dio dones a los hombres y las mujeres. Y cuando te critican es porque ellos quisieran tener lo que tú tienes. Gloria tenga el nombre del Señor. Dice que llenaron de mentiras y calumnias y difamaciones a 250 varones. Versículo 16 de Números, capítulo 16, versículo 2. Fíjense, a 250 arrastraron entre Coré, aliado con Datán, Abiram y On, como leemos en la palabra. Pero, ¿qué ocurrió, hermanos? En el capítulo 16, versículo 49, dice la palabra del Señor que murió una gran multitud del pueblo de Israel al rebelarse contra los siervos de Dios, al ir en contra de aquellos que son escogidos de Dios. Cuando estos fueron en contra, queriendo ir a hacerles mal, dice que 14.700 personas perecieron. Hermanos, el que alterca contra un siervo y una sierva de Dios, que Dios les ha capacitado, les ha dado dones, que les ha tenido un llamado para ellos y los ha posicionado Dios, al final van a acabar mal. Vamos a ver en Juan 3. En la iglesia del Señor pasa igual. En aquel entonces, en Juan 3, en la tercera epístola de Juan, del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra del Señor: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, fíjense, este personaje era un estilo a Coré, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, porque hay gente que quiere ser el primer lugar. Hay gente que, como solemos decir, ¿verdad?, que se dan importancia, que se dan mucho tono, que se dan como que yo soy más que tú y más que nadie. Dice: no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando, decía el apóstol, con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Así hay gente, hermanos, por desgracia, no por gracia, que debería ser por gracia, porque para eso vino Cristo, por gracia recibimos ese favor inmerecido, debemos de dar de gracia. Por desgracia, hermanos, también hay gente, pero no solo hermanos y hermanas, sino también pastores, que reciben a los que quieren y a los que no quieren, a los que les conviene y a los que no, y actúan con los que quieren y con los que no. Estos están escogiendo la contradicción de Coré, están escogiendo ese camino de Coré, un camino que es de perdición, un camino de posicionamiento, un camino de autoridad, de poder, un camino de que el yo, gobierna el ego y gobierna el más que nadie. Y no es así, hermanos. Y dice el apóstol que sin ningún tapujo, dice que este hombre Diótrefes andaba parloteando. Este Diótrefes está representando a Coré. Quiso desprestigiar al apóstol Juan para que la iglesia ya no lo quisiera recibir a pesar de haber sido llamado por Cristo. Y así hay gente que ponen cosas y dicen cosas sobre ti, o sobre mí, o sobre un hermano, una hermana, o sobre un pastor, un evangelista, para que la iglesia vaya en contra. Y esta gente son gente que son como Coré, que quieren poner en contra a hermanos contra hermanos. Hay hermanos que inventan calumnias contra líderes para que los rechacen,
y estos sean rechazados, a pesar de que son los verdaderos siervos de Dios que Dios ha puesto. Porque el Señor dijo: bienaventurados sois cuando por causa del Hijo de Dios os vituperen, se mofen, digan toda clase de mentira contra vosotros. Sino más bien, dice el Señor, gozaos y alegraos. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Coré creía que no se necesitaba de ministros que guiaran al rebaño del Señor. Y así hay muchas iglesias, hermanos, que el líder de la iglesia cree que no necesita de los demás. Pero la palabra de Dios me enseña que Dios ha puesto a maestros, evangelistas, profetas, pastores para edificación de la iglesia. Pero la gente que no tiene el discernimiento espiritual está posicionada en su yo, en su pensamiento, y quieren más su posición cara al pueblo que su posición cara a Dios. Quieren aparentar más cara al pueblo que obedecer a Dios. Y es antes mejor obedecer a Dios que no a la gente, que no al pueblo. A Moisés no le importó tomar decisiones aunque el pueblo no estuviera de acuerdo. Y así debemos de ser los líderes, los llamados por Dios, los escogidos por Dios, los posicionados por Dios, no aquellos que se creen o piensan y se han puesto por ellos mismos. Y esta gente, Coré, creía que no se necesitaba estos ministros y que ellos podían guiarse solos. Hay gente así que se cree que guían solos. Y hay gente que conocemos, que hemos visto, que te dicen: es que llevo tantos años en la iglesia, es que me costó mucho levantar esta iglesia. No te ha costado nada, porque lo que le costó fue al Señor Jesucristo. Gloria tenga el nombre del Señor. Hay gente que está construyendo clubes sociales, no son iglesias del Señor, son un club social donde se juntan, donde hablan, donde dicen, pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo, ni quieren, ni se dejan, ni piensan cambiar de intención por obedecer a Dios, quieren obedecer a los hombres antes. Así hay gente que, como Coré, es un tipo de cristiano que cree que no tiene necesidad, muchos, de sometimiento a la dirección que Dios está poniendo en la iglesia. Cuando Dios mueve a gente, cuando Dios posiciona a gente, es por algo y para algo. Y hay que tener ese discernimiento en el espíritu. Al igual que hay gente que tampoco cree que se debe de congregar, y eso está mal. La palabra de Dios dice: nunca dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Moisés, aunque quería librarlos de la condenación que iba a venir sobre ellos a causa de su rebeldía, porque están en rebeldía delante de Dios, porque no obedecen a Dios, quieren obedecer al hombre antes, quieren obedecer a lo que el pueblo diga, y a los mandatos de Dios no quieren someterse, les permitió ejercer las funciones sacerdotales a pesar de ellos. Aun sin ser llamados por Dios, Moisés les permitió con los incensarios que Coré, que era un levita, pero tenía un espíritu inconforme, que no se conformaba, Moisés le dejó que hiciera. Y así Dios hace a veces con nosotros, hermanos. Si nos posicionamos en una posición en la cual Dios no nos ha llamado y nos plantamos y nos ponemos, Dios, vamos con la permisión de Dios. Quiero decirte alguna cosa, es la permisión de Dios, porque Dios permite a veces que podamos tener una congregación, abrir un local y hacernos como que somos siervos de Dios, nos ha puesto Dios y somos nosotros mismos, o soy el pastor, o soy el profeta, soy el apóstol, pero voy en la permisión de Dios. Y una cosa es la permisión de Dios y otra la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que se predique su palabra, la voluntad de Dios es que se corrija el pecado, la voluntad de Dios es que se echen fuera demonios, la voluntad de Dios es que haya sanidades, la voluntad de Dios es dejar al Espíritu Santo que sea el que guíe a la iglesia, que sea el Espíritu Santo el que dictamine. Para eso ha posicionado y ha puesto el Señor a gente, tanto hombre como mujer, hermano. Él no hace excepción de persona, porque si no hay hombres capacitados para ejercer el ministerio que Dios quiere, Él va a escoger de mujeres, de niños, de jóvenes, de lo que Él quiera. Al que menos creemos es el que es, y al que creemos que es, ese no es. Gloria tenga el nombre del Señor. Porque vinieron al Señor en su tiempo, en su día. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre pusimos las manos y sanamos enfermos. Pero el Señor les declaró y les dijo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
tenían maldad en su corazón porque querían su posición. Gloria tenga el nombre del Señor. Santo es el Señor, porque querían el camino de Coré, querían el camino de ser más que nadie, querían el camino de querer gobernar sin ser llamados, sin ser puestos por Dios. Gloria tenga el nombre del Señor. El llamado procede de lo alto, hermanos. Aleluya. No se ejerce el ministerio por manipulaciones, ni por seducciones, ni por presiones, ni por quedar bien ante el pueblo. Se ejerce el ministerio por obediencia, por fidelidad al mandato de Dios y al Señor primeramente. A lo que Dios diga, a lo que Dios mande, a lo que Dios ordene, cueste lo que cueste. Juan el Bautista no le importó lo que la gente pensara y lo que la gente decía, pero declaraba lo que Dios había puesto en él y era la palabra de Dios, de arrepentíos. Gloria tenga el nombre del Señor. Y necesitamos ejercer esa autoridad de lo que Dios nos da, de entregar al pueblo y decirlo sin tapujos, hermanos. Estamos viviendo un tiempo que se acerca a la venida de Cristo, como decía la alabanza del principio, que Cristo viene a por su iglesia. Y Él no viene a por una iglesia mediocre. Él no viene a por una iglesia de medias. Él viene a por una iglesia que esté ungida. Una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. Una iglesia que tenga el aceite, las lámparas preparadas, como la parábola de las 10 vírgenes, que estén preparadas, porque a la menor va a venir el esposo, pero cuando se cierre la puerta ya no de nada sirve, hermanos, querer buscar del Señor cuando Cristo venga. De nada sirve leer la palabra cuando Cristo venga. Es necesario llenarte ahora, es necesario que busques ahora, es necesario que obedezcas ahora a la voz de Dios, que dejes el camino de Coré, de querer buscar tu posición, de querer ser más que nadie, sino al que se humilla, Dios lo enaltece, pero al que se enaltece, Dios lo va a humillar. Gloria tenga el nombre del Señor. Aleluya. El llamado, por lo tanto, procede de lo alto, no a capricho de cualquiera o como queramos. No, es Dios quien te da el llamamiento, es Dios quien te llama a servirle, y quien te planta y quien te quita también es Dios. El que abre y el que cierra también es Dios. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces estamos altercando, como le pasó a Coré. Estaban altercando contra Dios, no contra Moisés y Aarón, porque Dios escucha, Dios ve y Dios sabe todas las cosas. Gloria tenga el nombre del Señor. Muchos creen tener un llamado y no les ha puesto Dios, sino ellos mismos, como bien decíamos. Quieren buscar reconocimiento y honores y gloria del pueblo. Vamos a leer en Primera de Pedro. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice el apóstol, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Fíjense, gloria tenga el nombre del Señor, sino voluntariamente, no por ganancia. Muchos quieren por fuerza, muchos por ganancia económica, hermanos, que quieren mantener una iglesia solo por la economía, solo por el mantenimiento del dinero. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Gloria tenga el nombre del Señor. Dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. El apóstol nos dice de cómo debe ser el llamado, sobre todo para los jóvenes que Dios quiere y aquellos que anhelan el ministerio. Coré pensó que había ganado la batalla contra Moisés y Aarón. La alegría de Coré y los que le seguían les duró muy poco. Y así va a pasar, hermanos. Para aquellos que están en el camino de Coré, en la contradicción de Coré, les va a durar muy poco la alegría, como le pasó a Coré. Dios ve como desagrado que aquellos que causan divisiones entre el pueblo, tan que así vino la ira sobre ellos. Y Dios se desagrada muchísimo cuando hay alguien que quiere imponer algo sin haber sido mandado por Él. Gloria tenga el nombre del Señor. En el libro de Romanos, aleluya, Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice así el apóstol Pablo, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y dice que os apartéis de ellos. Es tiempo, hermana y hermana, y te insto que si estás quizá entre aquellos que causan divisiones y tropiezos, que van en contra de la doctrina del Evangelio del Señor, dice: apartaos de ellos.
Y esto es la gente que tiene un discernimiento del Espíritu Santo y son guiados por el Espíritu Santo. Cuando ven este tipo de personas que son y toman el camino de Coré, debemos de apartarnos de ellos, porque su camino va a ser de la ira de Dios y va a venir destrucción como ocurrió a Coré. Y es tiempo de que no seamos destruidos por el Señor. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Para la iglesia de hoy, en 2 de Corintios, aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Miren, 2 de Corintios, aleluya, capítulo 6, versículo 17. Dice el apóstol, y nos insta el Señor: si ocurre esto, que estamos entre gente que causa divisiones, gente que quiere posicionarse con poder y autoridad, queriendo ser como Coré, y no los ha posicionado Dios, debemos, por lo tanto, lo que dice la palabra, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijo e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid en medio de ellos, dice la palabra del Señor. Sigue diciendo en Tito capítulo 3, versículo 10, y hombre, dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esto es lo que le va a ocurrir y lo que va a acarrear aquellos que escogen el camino de Coré, el camino de perdición, el camino de posición del yo, del soy más que nadie, del ego, mi ego, egocéntrico, cuando debemos ser cristocéntricos, guiarnos por el Señor. Es necesario alejarse de los que causan divisiones. Coré recibió el terrible juicio de Dios, pero no solo Coré, sino también 14.700 a causa de él. Todos, hermanos, que rechazan la autoridad de la palabra de Dios, vendrá destrucción y juicio contra ellos. Y cuando rechazo la autoridad y la palabra de Dios, cuando no ejerzo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios posiciona a hombres y mujeres y a gente y a hermanos y hermanas para ministrar la iglesia del Señor, pero por tu posición, por tu egocéntrico, por tu yo, por ese egocentrismo, querer ser más que nadie, y sin contar con Dios, que es lo peor, porque todavía si contases con Dios como Moisés contó con el Señor, y era guiado por Dios, y dejándote guiar por Dios, no dejándote guiar por el qué dirán, el tu pensamiento, el por quitar el ser desperdiciado. No, hermanos. ¿Qué me importa a mí lo que digan los demás? A mí lo que me importa es lo que diga el Señor. Aleluya. Ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Tengamos cuidado con lo que hablamos entonces, hermanos. No nos dejemos influenciar por nada ni por nadie. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, no de cobardía. Un espíritu de poder, un espíritu de autoridad. Y cuando Dios nos ha posicionado y nos ha dado ese don y nos ha capacitado y nos ha dado un ministerio, debemos de ejercitarlo. Le quiera quien no lo quiera, le cueste lo que cueste, debes de hacerlo. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el Salmo, leemos en el Salmo, Salmo 15. Aleluya. Hermanos, dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo nombre? Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, y el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. La rebeldía va de la mano de la murmuración, la cual debemos de evitar. Gloria tenga el nombre del Señor, porque esto es pecado delante de Dios. Coré
quería poder, quería gloria y encontró su propia destrucción y perdición. Josué, como vemos, no buscó nada, hermanos, simplemente obedecía y estaba al lado de lo que Moisés dijera o Moisés ordenara. Y Josué, Dios lo puso en reemplazo de Moisés. Aleluya. Porque Dios veía y le daba un reconocimiento por su posición humilde. Aleluya. Y Dios te va a poner, escucha bien, hermano y hermana, en el lugar en donde Él quiere que estés para que ejercites ese don que Dios te ha dado. Para que ejercites el ministerio al cual Él te ha llamado. Aleluya. Y no habrá hombre ni mujer ni nada que pueda impedir el llamamiento de Dios. Por lo tanto, hermanos, en nuestra vida debemos evitar, en estas 3 series, Encuentro con Jesús, debemos de evitar el camino de Caín, como habíamos hablado anteriormente. Evitar el error de Balaam y la contradicción de Coré. Pues si queremos que nuestra vida espiritual y material sea prosperada, debemos someternos bajo la voluntad de Dios y tenemos que vivir una vida sin apariencia, como es el camino de Caín, no buscando honra ni dinero de los hombres, como hizo el error de Balaam, y siendo sujetos a la autoridad de Dios para evitar la contradicción y la destrucción de Coré, sometiéndonos al Señor, que Él es quien nos posiciona, que Él es quien nos gobierna, que Él es quien nos dirige, nos enseña. Por eso Jesucristo dijo que vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros y recibiréis poder y seremos guiados. Aleluya. Cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, no caigo en las maquinaciones de hombres que tienen pensamiento como Coré, que buscan posición, hombres y mujeres. Cuando digo hombres me refiero también a hombres y mujeres, porque para Dios no hay excepción de personas. Él va a utilizar lo que tenga y lo que quiera ser utilizado por Dios. Aleluya. Él no busca placas, Él no busca reconocimientos, Él busca corazones que le busquen, que le honren, que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca gente que quiera de Dios, gente que quiera ser usada por Dios. Y aquellos que buscan y desean ser usados por Dios, esos, como Moisés y Aarón, serán los que Dios va a utilizar. Y aquellos que se creen en posiciones, puestos por ellos mismos, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Se abrió la tierra y tragó a Coré y arrastró a todos aquellos que había manipulado. Hermano, no te dejes guiar por hombres que escogen camino de Caín, errores de Balaam y contradicción de Coré. Gloria tenga el nombre del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Dios os bendiga, Dios os guarde. Seguiremos ministrando a través del canal Ministerio La Salvación. Y nunca te olvides que la salvación es Cristo. Por lo tanto, adelante, hermano, y confía en el Señor. Es el único que nunca te falla, es el único que nunca te deja y es el único que nunca te desamparará. Siempre estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Un saludo de un siervo del Señor, Manuel, y de mi esposa Berta, del Ministerio La Salvación. Para cualquier consulta, para cualquier duda, para cualquier petición de oración, de ministración, ahí en el canal vienen los teléfonos para que se pongan en contacto con nosotros, y aquí estamos al servicio del Señor, a lo que Él ha ordenado y a lo que Él nos ha mandado. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Gloria tenga el nombre del Señor. Que Dios os bendiga, Dios os guarde, en el nombre de Jesús. Amén.